Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, Canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta gran familia. El pueblo dominicano desde sus orígenes ha fabricado mitos y leyendas. Aquí tenemos leyendas como la de la ciguapa y otras muchas. Tenemos mitos como el de Papá Liborio, por ejemplo, fue uno de los personajes que en la primera parte del siglo XX destacóse como una figura inmortal, literal. Pero Enrique Blanco fue un mito. Después el movimiento liborista que se desató en San Juan de la Maguana aumentó el mito de Papá Liborio y hubo una intervención en San Juan que fue protagonizada por el comandante de los cascos blancos, Francisco Camaño de Ñó, en ese tiempo. Pero bueno, estoy hablando ahora de mitos urbanos de este tiempo. El mito de Mantequilla. ¿Quién es Mantequilla? ¿Por qué lo aclaman tanto? El mito de la familia Rosario. ¿Cómo llegó un abogado a convencer a tantos que lo defendieron, que creyeron ciegamente en él, que llegaron a pensar que ya eran millonarios, que llegaron a pensar que ya el Banco Central les debía a ellos, que llegaron a pensar y a creerle tanto a ese señor que ahora está preso por charlatán, por vendedor de sueños, y todavía hay gente que cree en él. Mantequilla vivirá en los sueños de mucha gente por mucho tiempo. Y esta es una leyenda que apenas comienza. Es el caso de Sabana Grande, de Boyá, donde hay un personaje que dice que le duplica en poco tiempo el dinero a la gente. Y muchos le creen, porque alguna hazaña habrá hecho. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? Son hombres con caretas, perfectos teatristas, que son capaces de hacerse creer y que las redes, la opinión pública ignorante muchas veces le puede legitimar estos casos. Fíjense cómo Impuestos Internos manda una comisión al negocio de Mantequilla y la gente aparece que quiere evitar cualquier intervención allí. O sea, fíjense cómo el abogado portorreal de la familia Rosario, que se escapó de la justicia por más de un año, encontró gente y más gente que lo defendió. Y al final todo lo contrario, estafó. ¿Y qué usted cree del cuento de Mantequilla? ¿Que es un negociante? No, es un evasor fiscal. ¿Que es un perfecto matemático? Bueno, tendrá algo de lógica, es contable, ha estudiado números, pero unos números que a la banca convencional no le cuadran porque usted está pagando más intereses pero está evadiendo impuestos. Usted tiene un negocio, digamos, en la sombra. Entonces, esos mitos que se construyen en comunidades, en familias y que terminan costando vidas, provocando desgracias humanas y sobre todo grandes decepciones, el mito de los que se van en yola, que les creen a los vendedores de sueños, a los traficantes de sueños. Y la gente, a veces incluso estudiada, porque no digamos que el ignorante es el que no estudia. Hay gente graduada en la universidad que es capaz de creerle a Portorreal el mito de la herencia de los Rosarios. Hay gente que puede haber estudiado en la universidad y le cree las ecuaciones y los números a Mantequilla. Pero al final, la razón y la verdad se imponen en este caso, y pena que tanta gente se esté dejando arrastrar por estos charlatanes, por estos dibujantes de sueños y de mitos y leyendas urbanas, en lo que lamentablemente de tiempo en tiempo el pueblo cree. Pero esa es la sociedad dominicana, la que era y la que es, que prefiere creer en esto, prefiere creer. A veces siguen al falso ídolo de la comunidad, al que vende drogas en la esquina, al falso ídolo artista que
con un juego de palabras, invita a consumir drogas, a tener sexo desmedido, desproporcionado, a provocar violencia, a irrespetar al otro. Y eso es cultura, eso es tendencia, eso es moda. Eso es un fenómeno que de tiempo en tiempo aparece. Pero para considerar un poco a la gente y no decir que es por ignorancia todo esto, eso se da en cualquier parte. En Estados Unidos ha habido gente que ha provocado cualquier leyenda, cualquier mito. En Europa, por igual. Es un síndrome del ser humano. Y además es una capacidad histriónica con la que mucha gente nace. Porque ¿de dónde salen estos números de mantequilla? Le llenó los ojos a 2 o 3 en el pueblo. Le dio el doble o el triple de lo que aportaron. Y salgan a decir por ahí que yo les di. ¿Qué puede uno hacer? Reírse, preocuparse, lamentarse. Es vivir la realidad, vivir la realidad. Hoy está bloqueado en los bancos, hoy está investigado por la DGI y pronto la justicia tendrá que hacer, porque el que metió dinero ahí, lo más probable es que esté en problemas. Y lo dejo hasta ahí. Lo que está pasando en Haití hace ruido de este lado. Está pasando en Haití que hay un descontrol social, que hay un Estado negado, hay un pueblo que reniega la autoridad y que no hay legitimidad. Yo hablaba de mitos hace un rato. Ahí está el caso de Barbecue en Haití, que es una leyenda urbana, un delincuente armado que está provocando muchísima maldad. Pero ese no es el tema. Hay muchas bandas, muchos grupos, muchas pandillas en Haití que están haciendo todas estas cosas, todas estas diabluras. Pero de este lado la frontera está cuidada, está resguardada. Están atentos los guardias, ojo avisor. Y se filtran algunas cosas, pero más que nunca ahora los cuerpos militares dominicanos, sobre todo el ejército, están pendientes de lo que pasa en frontera. No vaya a ser que eso de este lado traiga más problemas. Vamos a escuchar lo que dice el diputado Francisco Díaz en relación a lo que está pasando en la frontera dominico-haitiana y el comportamiento de los órganos de control social que cuidan la soberanía. Definitivamente el gobierno está tomando las medidas necesarias. Inmigración, las Fuerzas Armadas, encabezadas por el ministro Díaz Morfa, están tomando las medidas necesarias, reforzar la frontera. Para eso yo creo que no se debe hacer ningún proyecto, porque el gobierno está asumiendo de manera responsable el control de la frontera. Definitivamente hay crisis de salud en Haití, no evitar el trasiego de haitianos ilegales hacia República Dominicana es el gold estándar de esto, es la medida principal para evitar que nos afecte, ya sea desde el punto de vista social como desde el punto de vista sanitario. Hasta el momento se ha tenido el control de la frontera, el gobierno sigue ejecutando el plan a nivel de la frontera para evitar que la crisis haitiana nos toque y llegue a suelo dominicano. Con relación a la inversión que viene realizando el gobierno de Santiago. No, extraordinaria. Habla por sí sola. El gobierno está invirtiendo en Santiago por encima de los 153.000 millones de pesos en apenas 2 años. Ni siquiera todos los gobiernos juntos de PLD invirtieron más en Santiago que el gobierno actual. Tenemos un monorriel, tenemos un teleférico, las inversiones y el saneamiento de la cañada de Arroyo Gurabo, tenemos la inversión que ha hecho en Corazán, los acueductos diferentes que ha hecho INAPA, como son los acueductos de Bartoa, como son los acueductos de Sabana Iglesia, el acueducto de Navarrete, los planes sociales aplicados, las infraestructuras de los hospitales y las de emergencia. Señores, te puedo citar una serie de obras que nunca en la historia
la oposición la iba a realizar, porque no estaba en sus planes. Santiago no estaba en la mente de los gobiernos pasados, pero tampoco invertir el dinero. ¿Por qué? Porque sencillamente, como dijo un presidente de Centroamérica, cuando nadie roba, el dinero da para todos. Muchísimas gracias. ¿El nombre suyo? Doctor Francisco Díaz, diputado de Santiago. Gracias, Francisco. De vez en cuando hay que decir que los órganos del Estado, las instituciones de servicio, los que suplen servicios esenciales, el agua potable es uno de ellos, hacen cosas que vienen bien a una comunidad. Conozco bien el barrio Francisco del Rosario Sánchez, una comunidad relativamente nueva, aunque ya tiene décadas de fundada, pero se ha ido poblando más y más, se han ido ocupando los solares. Eso está en la parte norte de Santiago. Y todavía estaba la deuda pública de que no tenía servicios de alcantarillado, servicios de redes de agua potable. Y poco a poco eso se ha ido normalizando hasta que Corazán ya da por entregada la obra. Vamos a escuchar a los vecinos del barrio Francisco del Rosario Sánchez cómo reaccionan ante el paso de las redes del agua potable. No, claro, muy bien, porque teníamos años reclamando esa agua negra, ese alcantarillado. Y el acueducto que no teníamos, ya tenemos acueducto, tenemos agua nueva y tenemos la cloaca que no teníamos. ¿Cuántos años tienen? Adiós, yo tengo aquí 12 años y ahora pues en el cambio de gobierno es que han resuelto algo. Cuando estaba en PLD no se resolvía nada. ¿Se sienten agradecidos? Claro, estamos contentos. Y ha cogido algo de valor y esto para acá que esto estaba bien atrasado para acá. La comunidad se siente agradecida por estos trabajos, porque aquí teníamos muchos años padeciendo del servicio de agua y de la cloaca, y gracias al superior gobierno de Luis Abinader y nuestro director general Andrés Burgos, que ha hecho un trabajo muy bueno en la sociedad de Santiago, y nosotros estamos totalmente agradecidos. Sí, como 20 años, y ahora después que asumieron el poder del PRM, tuvimos la cloaca que nos costamos por tanto tiempo buscando sin lograr. Así que nos sentimos agradecidos, y el agua residuales. Agradeciéndole al presidente Luis Abinader, mi presidente, y a Andrés Burgos por los trabajos que se están haciendo aquí en esta ciudad, en la calle Quiqueya. Bueno, yo tengo aquí como de 20 años trabajando, no teníamos, allá en la parte que